En Newcastle se los prometían muy felices cuando Arabia Saudí entró en escena. Sin embargo, han pasado varios años y ese sueño parece que se desvanece. Sueños que se desvanecen como estelas en la mar. No como tu catalán. ¿Quién es esto? No como tu catalán, mío. Hilo Lear, 2026. No como tu catalán, que veo que está mejorando a pasos agigantados. Cada día que pasa. A ver el trabalenguas. Plou poc, pero per al poc que plou, prou plou. Muy bien, perfecto. No puedo poner ni un pero. Ni un pero. Me ha costado menos que lo de Ribadana Prava. Pero no se te ha ido. Esto se me ha quedado. Pero no se te ha ido, ¿ves? No, me olvidaré. ¡Pum! Aquí lo tienes. Muy bien. Hoy no vamos a hablar ni de trabalenguas en catalán ni de Ribadana Prava. Hoy vamos a hablar del Newcastle. Un Newcastle que, como recordáis, cuando apareció Arabia Saudí en escena, los aficionados, entre que se iba Mike Ashley y que llegaban los saudíes, se las prometían muy felices. El club más rico del mundo. El club más rico del mundo. Empezaron a salir onces por todas partes. Se van a llevar a Mbappé, a Dembélé, a todo el mundo. Bueno, han pasado los años y de momento lo único que se van a llevar es la Champions League, que no van a entrar. Sí, llegaron con el objetivo en octubre de 2021 de convertir al Newcastle en uno de los equipos punteros de Europa. Esto fueron palabras del propio presidente Al Rumayyan, que aunque estaban en puestos de descenso, pues decía que quería éxitos a largo plazo y competir constantemente, ahí le estáis viendo en imagen, por los grandes títulos, tanto nacionales como continentales. Bueno, pues 4 años después, es verdad que han tenido éxito, como por ejemplo es que 2 años se han clasificado para Champions League después de venir de puestos de descenso y han ganado su primer título nacional en 70 años con esa Copa de la Liga. A ese éxito deportivo, Ilie, se ha sumado además un éxito económico. Efectivamente, como era de esperar, la participación en Europa más esas buenas participaciones han provocado que los ingresos fueran aumentando. En 2021 esos ingresos fueron de 170 millones. Ahí lo veis en la columna de la izquierda, 2021, y veis cómo han ido subiendo temporada tras temporada. En 2025 fueron de casi 400 millones de euros según el informe de Deloitte de la Money League. A pesar de eso, los Magpies siguen estando todavía muy lejos del Big Six. Muy lejos. El Manchester United, a modo de ejemplo, en su peor temporada en la era Premier, ingresó prácticamente el doble de dinero. Ahí lo veis, el Newcastle con esos casi 400 millones de euros de facturación, por tanto de ingresos totales, y veis que el Manchester United está casi rozando los 800. Están los Magpies por debajo incluso del Aston Villa. Ese es el tema. O sea, están más cerca del West Ham, por ejemplo, que del Tottenham. Esta es la realidad. Está incluso por debajo del Milan y de la Juve. Sí, también. La Juve que viste los mismos colores. Ahí Así está, que ahí está. Dato de color, nunca mejor dicho. ¿A cuánto están? A 3 millones. Bueno, tampoco. El año que viene, porque... 3 millones es despedir un entrenador a media temporada, ¿eh? Sí, esto es. O sea, si no lo despides ya estás por encima. Eso que... Así que no despidáis a Eddie Howe. Todo esto pues se ha reflejado en uno de los indicadores más financieros a nivel de clubes de fútbol, que es el de los salarios, lo que se gasta en salarios cada club. Vamos a ver la imagen donde se ve el gasto en salarios de todos los grandes clubes de Europa. Y estáis viendo la mayor factura salarial de todos los clubes. Vale, pues el Newcastle es el sexto, empezando por abajo. Qué fácil ir por abajo, que hay menos clubes, hombre, ya, hombre, qué listo. Por arriba 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Te perdiste ya. 12. Estáis viendo ahí con una factura salarial de 238 millones de libras. Importante, es el 71% de sus ingresos. Fíjate que están cerca del Tottenham en cuanto a gasto, pero en cuanto a porcentaje respecto a ingresos, están muy lejos, pero es que ya luego están por debajo del Aston Villa, muy lejos de Arsenal, Manchester United y Chelsea, y ya ni te quiero decir con el City o el Liverpool. Esto, lógicamente, este mal ratio de salarios respecto a facturación, es decir, lo que esto significa es que el Newcastle está gastando más del 70% del total de sus ingresos en sueldos. Esto ha frenado los planes de Yasir Al Rumayyan, luego hablaremos más de él, es el presidente del Newcastle y también el gobernador del PIF, del Fondo Soberano Saudí, que a principios de 2025 pidió a todos los departamentos que le presentaran un plan de crecimiento con el objetivo de competir para ganar la Premier League y la Champions en un plazo de 5 años. Esto hace un año, ¿eh?
Yasir, Hostia, ya sí. complicado. Joder. Complicado. Ganar la Premier y la Champions, ¿eh? Esto en un plazo de 5 años. Es decir, en 2030 ya tenían que haber ganado una Premier y una Champions. ¿Sabes por qué viene esto? Hostia. Porque la gente es muy envidiosa. Sí, esto es verdad. Porque, ¿qué pasa aquí? El rival regional, y no por tamaño, que Arabia Saudí es gigantesco, y Qatar es muy pequeñito, pero se llevan mal. Se han llevado históricamente mal. ¿Qué pasa? Que Qatar ya tiene una Champions. Sí. Qatar tiene una Champions y los de Arabia Saudí están diciendo, un momento, somos más grandes, tenemos más dinero, ¿por qué no tenemos una Champions? Haber comprado otro club. Llega a Emiratos Árabes y te la pasa por la cara también. Además, Abu Dhabi, que es uno de los 7 Emiratos, también, claro, aquí todo el mundo tiene. Se rumoreaba que Kuwait podía comprar un club, capaces de comprar un club y ganar la Champions antes que los de Arabia Saudí. Antes que ellos, pues van camino de ello. ¿Por qué, como mencionábamos, por ejemplo, Emiratos Árabes sí que tiene una Champions con el Manchester City? Pues porque el Manchester City y el Chelsea sí que pudieron ganar la Premier y la Champions y el Newcastle no está pudiendo. Bueno, los Blues ganaron la Premier League 2 años después de la llegada de Roman Abramovich al club y el Manchester City tardó 4 años en ganar la Premier. Desde entonces el Chelsea tiene 2 Champions, el Manchester City 1. Es decir, ellos sí que lo han conseguido. ¿Por qué? Pues nada mejor que mirar a los fichajes que hicieron nada más llegar. Por ejemplo, los del Chelsea. Aquí estamos viendo que hemos tenido que meter las dos... No, en el Chelsea es verdad, 2 años. Es verdad, los 2 primeros años porque llegó antes del mercado de fichajes Abramovich. Este es su primer mercado de fichajes. Hernán Crespo, es verdad que no os fijéis mucho en las cantidades porque, claro, estamos hablando del año 2003. Ha habido una inflación, pero Inflación hay de que la fijarse leche. en los jugadores y en los clubes de los que vienen. Claro. Apareció Abramovich por el Chelsea y se llevó a Hernán Crespo del Inter de Milán. Se llevó, por ejemplo, a Adrián Mutu, no funcionó mucho aquello. No funcionó. La Damien Duff Verón. Del Blackburn Rovers, la Brujita Verón del Manchester United, Claude Makelele del Real Madrid, igual que Jeremy. No son jugadores comparables. Scott Parker del Charlton, Wayne Bridge, que fue el lateral izquierdo durante mucho tiempo, del Southampton, 2 futbolistas del West Ham, Joe Cole y Glenn Johnson, lateral derecho, y Alexei Smertin del Girondins de Bordeaux. Y la temporada siguiente, atención a esto, temporada siguiente redondearon todos sus fichajes con Didier Drogba, Ricardo Carvalho, Paulo Ferreira, Arjen Robben, Thiago Mendes, Peter Cech, Alex Santosgiri, Jarosik y Mateja Kessman. Se nota, por supuesto, la influencia del nuevo entrenador que tenía el Chelsea esa temporada, exacto, que era José Mourinho en esas 2 llegadas del Oporto y esa llegada del Benfica. Eso es con lo que lo redondearon todo. Claro. Llegando José Mourinho y ganando la Premier. Pero veis que en esas 2 primeras temporadas de Roman Abramovich en el Chelsea prácticamente se hicieron un equipo capaz de competir. En 2 temporadas capaz de competir por la Premier y por la Champions, que es lo que hicieron. No ganaron la Champions en ese momento, pero ya llegaron a semifinales y estuvieron compitiendo desde el primer momento. ¿Qué pasa aquí? Y ahora lo veremos también en el caso del Manchester City, que vamos a hacer el mismo ejercicio. ¿Qué pasa aquí? Que Roman Abramovich llegó al Chelsea y Abu Dhabi llegó al Manchester City antes de que se instauraran las normas de juego limpio financiero, que ahora son las normas de rentabilidad y sostenibilidad de la Premier League. El Newcastle o tardó demasiado, Arabia Saudí, o tardó demasiado, o las normas tardaron demasiado en implementarse. Efectivamente. Pero creo que va más por aquí. Efectivamente, hay una injusticia, yo lo entiendo, hay una injusticia que Arabia Saudí dice, oye, un momento, estos tíos pudieron hacer lo que les dio la gana y yo no. Efectivamente, porque no había normas. Esto es así. Hay que llegar antes. Así es la vida. Hay que llegar antes, hay que llegar antes. Haber puesto el despertador, claro, no, yo es que estaba a otras cosas. Pues chico, no haber estado a otras cosas. Claro. ¿Yo qué quieres que te diga? Abramovich estaba ahí, el tío, como un reloj. En 2003 apareció. ¿Quién estaba ahí también? Estaba Abu Dhabi con el Manchester Emiratos City. Árabes con el Manchester City. Ahí está cuando llegó el Manchester City. En este caso sí que tenemos que tener en cuenta 3 temporadas porque ellos compran el Manchester City el 1 de septiembre de 2008. Así que en ese primer mercado de fichajes poco pudieron hacer. Aún así, Robinho, llega Robinho del Real Madrid. Llegan el día 1 y fichan a Robinho el día 1. El día 1. Es increíble. Esto era como la promesa electoral, ¿no? Si compro el club, me llevo a Robinho. Y al que lo tocó la lotería fue Pablo Zabaleta, porque lo ficharon antes de ese mercado, en ese mercado. Buah, y de repente se encontró con que le metieron ahí una inyección al club que flipas. Estáis viendo a Joe, el brasileño, Nigel de Jong, Craig Bellamy. Su estancia en el Manchester City fue tan corta como su nombre. Es verdad. ¿Cómo es esto? Sospechoso habitual, porque está Wayne Bridge, increíble, que lo estáis viendo. Increíble. Fue uno de los primeros fichajes del Chelsea cuando llega Abramovich. Claro. Si quieres impulsar tu club, tráete a Wayne Bridge. Claro, ya está, Wayne Bridge. Luego fue compañero de Andrea Orlandi. ¿Ah, sí? Sí, coincidían en la misma banda. Hostia. Se llevaban fenomenal. En el Brighton. Hostia. Sí. Claro. Wayne Bridge.
¿Sabes dónde aparece esta historia? En 16 minutos. Ahí está. Y mira al Brighton ahora volando. No estaba hecho aposta, pero me he acordado, me había olvidado de hecho de decirlo. Por cierto, este lunes 9 estaremos en Barcelona, en la Casa del Libro, a partir de las 6:30. Ya está. Perdón por la interrupción. Ahí estaba Say Given, por ejemplo, Zabaleta, Vincent Kompany. Sí. A la postre leyenda absoluta del club, pues lo ficharon en ese primer año de la El timo que le pegaron al Hamburgo, ¿eh? Sí, sí. 8.5. 8 millones y medio, increíble. Vamos a la siguiente temporada, que ya llega Carlitos Tevez, Manolito Adebayor, Joleon Lescott, Roque Santa Cruz, buen fichaje también. No funcionó, pero buen fichaje. Paraguayo. Sí, Creo que Santa Cruz, paraguayo. Sí. Colo Touré, el hermano de Yaya, Gareth Barry, Patrick Vieira. Para ti, Colo Touré es el hermano de Yaya. O sea, es lo de Gradas a hermano de. Bueno, si hubiera sido Hombre, Yaya Touré, habría sido el hermano de Colo. Claro. Pero llegó pues después. Pues estás de suerte, porque en la siguiente diapositiva tendrás oportunidad de redimirte. Esta es la tuya. Vamos. Seco, Yaya Touré, el hermano de Ahí Colo, está, como todos muy sabéis. bien, bravo. Mario Balotelli, David Silva, Alexander Kolarov, James Milner, increíble, que este tío sigue jugando cuando todos los demás de aquel equipo están retirados. 2010-2011, y ya llevaba años jugando. Hombre, claro. Oye, es increíble el mercado que hicieron aquí, ¿eh? Espectacular. Jerome Boateng luego fue muy buen central, ¿eh? En el Bayern no sé cuántos años estuvo. Este mercado es de locos, ¿eh? Sí, sí. Si no fuera por Kolarov, Mario Balotelli, David Silva. que David Silva fue una ganga. Que está loco él. Fue una ganga. Bueno, pues si esto lo comparamos, Ilie, con los fichajes que ha podido hacer el Newcastle en estas dos primeras temporadas, bueno, en esas dos primeras temporadas y media que estuvo, hombre, pues hay una diferencia bastante considerable. Vamos a verlo porque ellos llegan en octubre de 2021 y por tanto el primer mercado que hay que contarles es el de enero de 2022. Bruno Guimaraes, fichaje top. ¿Por qué has Espectacular. pegado tanto el club a la cantidad? Porque al hacer el cambio de tipografía se ha pegado demasiado y así se ha quedado. Me gusta mucho, bueno, aquí la verdad es un mercado estratégico este. Bruno Guimaraes es un jugador top de futuro. Sí. Chris Wood era para joder al Barley, no tenía más. Solo para eso. Se y lo estaba consiguió. jugando el descenso y dijeron, nos vamos a llevar al delantero centro de la competencia. Impecable. Luego ya Chris Wood nunca más se supo, pero de momento se salvaron. Dan Barr, que sigue el hombre ahí. Kieran Trippier, En su pick, yo creo. buen fichaje. Y Matt Target, que es un fichaje... Bueno, es un fichaje. Bueno, Es un fichaje. no lo hizo mal el hombre. Pasamos ya a la siguiente temporada cuando fichan a Matt Target de manera definitiva. Nick Pope para la portería, el que sigue siendo portero titular. Sven Botman, Anthony Gordon y Alexander Isak, que aquí es cuando jodieron a la Real Sociedad. O sea, primero descienden al Barley y luego se le llevan al portero. O sea, Claro, ya claro, es, sí. o sea, ya es con saña. No, esto es... Nocturnidad y alevosía. Por supuesto, pero es que llega 2023-2024 y se fichan a Sandro Tonali, que luego tuvieron la mala suerte de que le sancionaron por aquella normativa de apuestas que incumplió, Harvey Barnes del Leicester, Tino Livramento del Southampton, Yankuba Minte y Luis Hall, la cesión del Chelsea, que luego se terminaría convirtiendo en fichaje en propiedad. Yankuba Minte, por cierto, que nunca llegó ni siquiera a entrenar con la camiseta de los Magpies. No son malos fichajes, pero cuando lo comparamos con la estrategia de Chelsea y Manchester City de ficharse 7, 8 futbolistas por temporada Este es el tema. de primerísimo nivel, pues se nota una diferencia. El Chelsea, en esos 2 años que hemos analizado, hizo 20 fichajes, 20. El Manchester City, 26 en 3 años. Bueno, el Newcastle en estos 2 años y medio que hemos analizado hizo 15 fichajes. Es decir, 5 por mercado, 5 prácticamente, y los otros 10 y 9. Esas son la media de fichajes. Entonces, hay evidentemente una diferencia porque se pudieron hacer equipos nuevos. Luego, aparte, los Magpies se han visto obligados en esta era del fair play financiero a vender en junio de 2024 a Elliot Anderson y a Yankuba Minte, que le veíamos ahí, para no sufrir una deducción de puntos como le había pasado al Everton, ambos en el deadline day de ese cierre de año financiero en junio de 2024, cosa que ni Manchester City ni Chelsea tuvieron que hacer ni por asomo. Sí, efectivamente, esto es una cosa que le ha pasado, por ejemplo, también a Aston Villa. La normativa actual, ¿qué pasa? Que te obliga a, si tú haces un esfuerzo extra en un mercado, como le pasó al Newcastle, luego tienes que corregir. Es decir, tú haces un esfuerzo de decir, oye, no quiero descender y quiero ponerme en la zona de arriba para aumentar mis ingresos. Vale, pero entonces vas a tener luego que vender en algún punto, que es lo que le pasó a Aston Villa. Gastamos mucho. Vale, ahora
has gastado mucho, estás arriba, pero en cambio ahora ya no puedes seguir progresando, tienes que empezar a vender para cuadrar las cifras para evitar deducciones de puntos. Lo ha conseguido el Aston Villa, lo ha conseguido el Newcastle, pero a costa de vender futbolistas que podrían haber sido importantes, como es el caso de Elliot Anderson, evidentemente, que apunta a ser titular con la selección inglesa este verano en el Mundial, que habría sido un futbolista muy importante en el Newcastle, pero a alguien tenían que vender. Que dices, ¿y por qué no Elliot Anderson? Bueno, es que si no, te habrías tenido que vender a Bruno Guimaraes o a Anthony Gordon. Sí, es que no había mucho más. En esta... bueno, y luego hay otra cosa. Porque tú dices, bueno, han sacado a Elliot Anderson y a Yankuba Mite. Y dices, bueno, pero luego hemos encontrado perlas en el mercado. Bueno, más o menos. Se trajeron a Luis Hall, ¿vale? Y a William Osula. No sé, no me acuerdo ahora cuánto le pagaron al Sheffield United. No sé demasiado. si 20 millones demasiado, o algo así. demasiado. Una burrada. No sé la cantidad, pero sea cual sea, demasiado. Por un chaval que no había demostrado absolutamente nada. Así que aquí está, y sigue sin demostrar, claro. Ahí está la gran diferencia entre lo que pudieron hacer Chelsea y Manchester City y el Newcastle, que estaba, por un lado, esa normativa de la Premier que te permite gastar 105 millones de libras en 3 años, perder. Esto ya se va a cambiar para adecuarse a la normativa de la UEFA, que es más estricta aún. El 70% de tus ingresos no puede superar el gasto en fichajes, en salarios, en comisiones de agente y tal. Lo has explicado un poco raro. O sea, que no puedes dedicar más del 70% de tus ingresos a sueldos. A todo eso. Que de hecho ya están un poco por encima, o sea, hay que empezar ahí a ajustar. Muy bien, pasamos ahora a otro tema interesante, que es la incapacidad que tiene el Newcastle para competir, al menos de momento, con los equipos del Big Six. Cuando llegó el PIF, el Fondo Soberano Saudí, y el Newcastle se convirtió, como hemos comentado al inicio, según algunos medios de comunicación poco informados, en el club más rico del mundo, se les empezó a relacionar con estrellas de todo el mundo. Talksport sacó este 11 que vamos a ver a continuación. Pura fantasía. Con Dubravka en portería, Danny Rose, Boateng, Lascelles, Kyle Walker, Sean Longstaff, Soumaré, y arriba ese tridente: Alain Saint-Maximin, Miguel Almirón, Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé. Me habría encantado... Joder, Almirón le metían aquí, claro, es que claro, Almirón en ese momento estaba en el pic de su carrera. Me habría encantado ver a Mbappé con Kyle Walker doblándole por un lado, Miguel Almirón asociándose por dentro y Soumaré y Sean Longstaff apoyándole desde la medular. Increíble, ¿eh? Vaya 11 más descompensado. Auténtica, por cierto, auténtica fantasía. Que antes de que se produjera la compra del PIF, se produjo este vídeo viral en el que Antoine Griezmann cogía en una concentración de la selección francesa en el avión y enseñaba a su equipo del Football Manager y lo que había conseguido. Bueno, era el entrenador del Newcastle, había ganado 5 títulos y había fichado a Kylian Mbappé, que le tenía al lado junto a Dembélé. Dembélé no lo había fichado, pero le tenía al lado en el avión. Y le dijo a Mbappé: Kylian, te he fichado por 134 millones de euros. ¿Dónde? Le dice Kylian. Newcastle. ¿Dónde? Newcastle. Y la respuesta de Mbappé es: no hace mucho calor ahí, ¿no? Dembélé descojonado. Yo creo que no tenían muchas ganas los dos de ir a Newcastle. No. Y de hecho no acabaron. Y de hecho les ha ido mejor. Uno está en el Real Madrid y otro ha sido campeón de la Champions League. Muy bien, desde la temporada 23-24 el Newcastle ha sido incapaz de dar un paso adelante en el mercado para reforzar su 11. Vamos a ver la siguiente imagen. Ahí vemos el 11 del Newcastle en 2023. Este es el primer 11 de aquella temporada contra el Aston Villa en una goleada por 5-1, ¿vale? Fíjate en lo que está jugando. Aquí, obviamente, no estaba Ramsdale, ni mucho menos, ni por asomo. Lo que pasa es que cogió la plantilla que ya teníamos de esta temporada y se me ha colado ahí. Estaba perdido. Nick Pope, ¿vale? Nick Pope en portería, cosa que sigue estando. Trippier lateral derecho. Hombre, llamarle cosa a Pope me parece un poco grave, pero bueno. Bueno, al final somos cosas, ¿no? Ya. Fabian Sarr, que ha jugado bastantes minutos hasta que se lesionó. Sven Botman, titular ahora mismo. Dan Burn, titular ahora mismo. Bruno Guimaraes, Tonali y Joelinton, el centro del campo titular de Eddie Howe. Gordon por izquierda, el titular, y lo único que ha cambiado es Isak por Voltemade, por Joan Evisa o por Anthony Gordon, el que quieras, todos le empeoran. Y Miguel Almirón, que en esa época estaba en su pick y ahora mismo está por ahí. Elanga, por supuesto, le empeora. Está por ahí Jacob Murphy, buen futbolista. Pero esta es la realidad. Este fue el primer 11 de aquella temporada y estamos en 2026 y es que no han fichado nada que mejore el 11. Tras unos mercados con las manos atadas, el Newcastle tenía la posibilidad de dar un golpe en la mesa el pasado verano gracias a que por fin dejaba de contar estas normas
de juego limpio financiero de la 22-23, que es donde hicieron un enorme gasto, porque ya sabéis que es por periodos de 3 años. Eso es. Entonces, finalmente ya se quedaba atrás, ya no se computaba, efectos de esas pérdidas de 105 millones, no se computaba esa temporada 22-23, que es la que trajeron a Isaac, a Gordon, a Bodman y compañía. Sin embargo, llegó al verano el club en plena crisis institucional, así que si no es por el dinero, es por otra cosa, es por el caos en el cual estaba sumido el club, que le impidió dar ese paso adelante que financieramente sobre el papel podían dar. En ese momento, Paul Mitchell, que había llegado para sustituir como director deportivo a Dan Ashworth, que se había ido al Manchester United, pues dejó el club en verano y no le reemplazaron hasta octubre. A eso se le sumó que Darren Hills, que era el CEO del club, pues por enfermedad tuvo que marcharse del club y tampoco se le sustituyó hasta septiembre. Así que encaró el mercado de fichajes de verano sin su CEO y sin su director deportivo. Luego, aparte, Isaac se enfadó porque Amanda Staveley le había prometido una subida salarial. Amanda Staveley se fue del club, Paul Mitchell se negó y él se puso en rebeldía y se terminó marchando al Liverpool enfadado con todo el mundo. El tema es que con todo esto el golpe de realidad de este verano ha sido pues bastante duro. Sí, al final el Newcastle con Arabia Saudí pensaba que podía colarse en ese grupo del Big Six y la realidad, pues la verdad, ha sido otra. A la cara, macho. Sí, sí, ha sido otra. A lo largo del verano, además, se encontraron con muchas negativas de muchos futbolistas que no quisieron fichar por el club. Es el caso, por ejemplo, de João Pedro, Liam Delap, Hugo Ekitike, Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo o James Trafford, futbolistas que quería el club, y que al final acabaron decantándose por otros clubes del Big Six. Aquí está el tema de que se puede ver de dos maneras. O bravo por ser tan ambicioso, porque luego todos estos han acabado en equipos del Big Six, o, claro, es que te has ido a por jugadores que estaban fuera de tu dimensión. Entonces has hecho un poco el ridículo, porque todo el mundo te rechazaba y al final has terminado perjudicando tu imagen. ¿En qué se han terminado gastando el dinero? Los 100 millones de euros de gasto neto que se han producido en este verano. Pues en Boldemade, en Elanga, en Visa, en Jacob Ramsey, en Ramsdale y en Malik Tio. Hombre, sobre todo los fichajes de Langa y de Visa no son como los de Benjamin Sesko, Ekitike, Bryan Mbeumo, João Pedro. Todos estos apuntaban mucho más alto que lo que has terminado fichando. Sí, la realidad es que el orden establecido es muy difícil de romper hoy en día. Con las normas financieras es muy difícil de romper. Hace 20 años, como hemos visto en el caso del Chelsea o del Manchester City, era mucho más sencillo porque llegaba alguien con mucho dinero, invertía mucho dinero, no había límites y catapultaba al club y lo metía entre los grandes, y ahí se quedaba el club. Hoy en día hay tantos límites que es muy difícil hacerlo, y el Newcastle está chocando continuamente contra este techo, y eso que ha conseguido clasificar para la Champions League, lo cual, para empezar, ya hace el club más atractivo para futbolistas a los que puedes fichar. Recordemos que el Manchester United esta temporada, por ejemplo, no juega en Europa, es decir que claro, tú si quieres jugar en Europa en verano, oye, Newcastle, Manchester United, pues no lo sé, ahí vemos. Pero la realidad es que es muy difícil romper esto, de los dos lados, es decir, es muy difícil para un equipo del Big Six como el Manchester United caerse. Mira, el Manchester United es un desastre desde 2013, y ahí está entre los clubes que más ingresan en el mundo. Es muy difícil caerte y es muy difícil entrar, es decir, es muy difícil romper el orden establecido. El techo de cristal. Sí, sí, es así. Hay un techo de cristal ahí. Techo de cristal y suelo de cristal. Exacto. Unos tienen suelo, bueno, no, es suelo de cemento, suelo de hormigón. Unos tienen suelo de hormigón, otros tienen suelo de cristal, techo de cristal, porque claro, tú ves a los de arriba y dices, ¿puedo llegar? No, hay un techo, amigo. No puedes llegar. El tema es, ahora ya con todo esto, hay que hablar si el proyecto está estancado y sobre todo con la figura de Eddie Howe, porque parece que no terminan de dar ese salto y de asentarse como un equipo que vaya asiduamente a Champions League. Ni siquiera esta temporada con la quinta plaza lo van a conseguir, lo cual implica que les está costando mucho competir en todas las competiciones cuando se enfrentan también a esa competición europea como la Champions League. En la 23-24 les pasó un poco lo mismo que esta temporada, jugaron Champions, tuvieron una crisis de lesiones, acordaos aquel partido contra el PSG que tuvieron que jugar casi con chavales, y terminaron séptimos fuera de competición europea encima porque el Manchester United ganó la FA Cup y este año pues van camino de lo mismo.
Sí, Eddie Howe está siendo muy criticado esta temporada, y le vemos en la imagen, está siendo muy criticado por el rendimiento de los Magpies, que ahora mismo, en el momento de publicar este vídeo, están en el 13º lugar de la clasificación de la Premier League, más cerca del descenso que de puestos Champions. Y la verdad es que los datos son desalentadores para los Magpies, sobre todo por su pérdida de solidez defensiva, que siempre fue una de las señas de identidad del Newcastle desde que apareció Eddie Howe. Solo llevan 3 porterías a cero, solo 3 porterías a cero en los últimos 29 partidos. 3 en 29, es llamativo teniendo en cuenta que es un equipo que basaba prácticamente todo su juego en esa solidez, y son el sexto equipo de la Premier League con más goles encajados, 42, lo cual francamente tiene mucho mérito considerando que en esta liga hay equipos como los Wolves o como el West Ham. O como el Burnley. O como el Burnley. Todos estos, ahí estás. Pero no solo eso, Ilie, sino que también llevan, por ejemplo, 7 errores que han provocado gol del rival. Es el cuarto equipo que más en toda la Premier League, y 29 errores que han llevado a tiro, que en estos son el segundo equipo de la Premier League que más. ¿En qué se han traducido todos estos fallos? Pues en que son el segundo equipo de la Premier League que más puntos ha dejado escapar después de ir ganando. Te va a sorprender el primero, el West Ham, con 20 puntos, uno más que ellos. No me lo esperaba. Increíble. Y aparte de esto, son el equipo que más goles ha encajado en los últimos 15 minutos del partido. Se desconectan. Están teniendo fallos impropios de ellos, se desconectan al final de los partidos, van ganando y se dejan remontar. No es el equipo de Eddie Howe. Ni siquiera los Magpies están rindiendo en casa. Han perdido 3 partidos seguidos en St. James' Park por primera vez con Eddie Howe, en toda la etapa Eddie Howe, y ya han igualado su récord de derrotas en casa en una temporada con él, que son 5 en total. Es decir, que hemos hablado de la solidez defensiva, que era una cosa que siempre había tenido, y también, por supuesto, de que St. James' Park siempre había sido un fortín. Es uno de los estadios más grandes de la Premier League, tiene más de 50.000 localidades, es un público que siempre anima, que siempre está con su equipo, siempre ha sido, tradicionalmente, históricamente, siempre ha sido una visita muy difícil para todos los equipos, y ni siquiera esta temporada están logrando hacerse fuertes en casa. Sí, quizá en esto está influyendo un poco la falta de líderes en el vestuario. Por ejemplo, está el caso de Bruno Guimaraes. Bruno es un jugador capital que llevaba sin lesionarse desde 2023, pero ya en 2026 suma 2 lesiones. No va a volver hasta abril y los datos sin él son absolutamente terribles. Son 0 victorias en 14 partidos de Premier League sin él en toda su etapa en el Newcastle. Siguen sin ganar. El último partido que no jugó fue el otro día y lo volvieron a perder contra el Everton. Y otros líderes del vestuario pues están pasando un poco por la misma situación. Por ejemplo, Joelinton se ha perdido ya 9 partidos por lesión. Fabian Schär se ha perdido ya 18 partidos y no va a volver hasta mediados de abril. Dan Burn, que se ha perdido también 10 partidos. A eso se suma que Jamal Lascelles, que era importantísimo en ese vestuario, ahí le estáis viendo con su nueva camiseta, la del Leicester, que igual hasta desciende a League One, el pobre Jamal Lascelles. Lo que me parece muy mal es que le han dado como un tubolet para, sí, para aguantar. Es decir, un padawan. Es decir, no solo, claro, efectivamente, no solo tiene que luchar contra los rivales, sino también tiene que luchar contra el lado oscuro de la fuerza. Ahí está. Es decir, se ha ido él al lado oscuro, de hecho. Claro, claro. Se ha convertido en un Lord Sith. Sí. Y el caso es que otros jugadores como Kieran Trippier o Nick Pope, lo llevamos viendo estas últimas jornadas. Nick Pope el otro día, pues error desastroso contra el Everton, no parando un balón muy fácil. Kieran Trippier contra el Brentford cuando pierden 2-3 en casa, en los 3 goles sale señalado. Pues todos los líderes, por una razón o por otra, le están fallando al Newcastle. La verdad es que poco queda del Newcastle de otras temporadas, intenso sin balón, con una presión alta que asfixiaba. Solo 5 equipos, atención a este dato, solo 5 equipos han tirado menos tras robar alto, es decir, lo cual indica que o no tiran después de robar o no roban, que es posiblemente el caso. Y para colmo son el equipo que más tiros en contragolpes concede de la Premier League, un total de 42, 10 más que su inmediato perseguidor, lo cual habla muy mal también de la capacidad de repliegue y salida del Newcastle, que la verdad esta temporada está dejando una imagen muy, muy floja. Y luego además Eddie Howe está teniendo decisiones que no se entienden. Por ejemplo, la de Nick Woltemade.
ha pasado etapas. Tú tienes una sin cruzada jugar. ahí con ese tema, ¿eh? Tengo una cruzada muy gorda. Tú no porque puedes con esto. No puedo, es tu fichaje Nick es más amigo caro. tuyo. Tienes Hombre, amiguísimo. Salimos mucho Bruno Fernández, Nico Voltemade y yo. Cuando voy a Inglaterra, salimos los tres. ¿Te refieres al MVP de la Premier League? Al MVP de vale, la Premier League, vale. Y Es Nick que yo le Voltemade conozco solo como es MVP ya. el Young Player of the Year. Es Muy Nick bien, Voltemade. muy bien. Entonces, ahí está. Son mis colegones y les tengo que defender. MVP. Bruno Fernández. Bruno Fernández, es verdad, Bruno Fernández. Doble N. Tengo una cruzada con esto porque no se entiende. No se entiende que ahora mismo esté jugando incluso de interior. Empezó algunos partidos como media punta y ahora ya le vemos incluso de interior, con Anthony Gordon jugando de delantero centro. Está perdidísimo totalmente en el campo y esto de Eddie Howe no lo entiendo. Porque además Voltemade, si algo bueno le hemos visto en el Newcastle es cuando jugaba de delantero centro y ese trabajo que hacía de espaldas a portería para aguantar el balón y dejárselo precisamente a las bandas, a Harvey Barnes, a Jacob Murphy, a Anthony Gordon. Él luego era la referencia dentro del área para incluso rematar los balones de cabeza, que pensábamos que era algo que no tenía y le hemos visto esta temporada. Entonces no lo entiendo, que lo aleje del área y encima lo ponga de cara al juego en vez de espaldas, que es como mejor ha rendido. A mí la verdad es que Voltemade me parece un buen jugador. La verdad es que me parece un buen jugador, pero es verdad que creo que todos coincidiremos en que está infrautilizado. A pesar de todas estas carencias del equipo, según medios como The Athletic, no tiene pinta de que el Newcastle esté pensando en cesar de su puesto a Eddie Howe. Otra cosa es lo que suceda a final de temporada, porque mi sensación, no estarás de acuerdo con esto, es que si el equipo, como tiene pinta, acaba fuera de la Champions e incluso fuera de puestos europeos, quizás ha llegado el momento de pensar en una nueva era, en un cambio un poco de ciclo para estos futbolistas y este entrenador. Puedo estar de acuerdo, ¿eh? Hay que ver cómo termina la temporada. Si les eliminan ahora de la Copa y de la Champions, igual se centra únicamente en Premier y a partir de ahí ese rush final se termina metiendo. Entonces creo que hay que esperar a ese final de temporada para valorar. Pero si no te terminan metiendo en competición europea, por muchas bajas que hayas tenido, creo que hay que igual es un momento de pensar en el cambio. ¿Qué podemos esperar, Ilie, de ese futuro? Pues ahora al club han llegado, como os decía, no tenían director deportivo, tampoco CEO, ya lo consiguieron en octubre el caso del director deportivo con Ross Wilson, y David Hopkinson, que ha llegado como CEO. El primero será el encargado de planificar la plantilla y decidir qué jugadores deben fichar. Si me dices que es el jardinero, también me lo creo. Hombre, pobre David. El primero es el encargado, Ross Wilson, de planificar esa plantilla, decidir qué se ficha, aunque ya sabéis que en esto Eddie Howe siempre va a tener la última palabra en los Magpies. Y el segundo, que le estáis viendo en imágenes, es el encargado de aumentar tanto los ingresos comerciales como, en general, las fuentes de ingresos para diversificar. Por supuesto, todo mi respeto y cariño por los jardineros. Lo que pasa es que normalmente cuando ves un CEO de un equipo de la Premier League, van con un traje, con unos aires. O sea, yo en realidad me siento más cercano a este tipo que al CEO estándar. Mira cómo difumina, a ver. Es verdad, Jesús. ¿Cómo tengo que ponerme así? O sea, pues... Ahí estoy. Claro, esta era más fácil, ¿no? Tienes un aire, ¿eh? ¿Qué te parece? Hola, soy el... Pero si no te distingo. Soy el CEO del Newcastle. Chavales, make Newcastle great again. Lo vamos a lograr. Mejor club del mundo. Las payasadas de la media iglesia, queridos amigos. Bueno, te compro, ¿eh? Vaya, por Dios. No llevaba barba, ¿verdad? Mucho pelo no tiene, ¿no? A ver, si te afeitas, cuidado, a ver la foto. Mucho pelo no tiene, ¿no? Me estás llamando calvo, ¿no, cabrones? ¿Qué? No, yo me veo, Jesús, yo ya sé cómo soy. Quiero ver... Es verdad que... No, estamos Le falta la barbita, ¿eh? No, estamos en el mismo camino, ¿eh? Estamos en el mismo camino. Capilarmente estamos en el mismo camino. Vaya, por Dios. De verdad, ¿puedes hacer la transición medio rápido? Míralo. Oye, pero afeítate y lo vemos, ¿eh? Hombre, ahora no me viene bien, ¿eh? Jesús se está volviendo loco, ya, Jesús. Es que... me va a dar una parálisis. Bueno, David Hopkinson ha asegurado que él cree que en 2030 el Newcastle estará en las conversaciones de si es el mejor equipo del mundo y que no han fichado en enero porque van a invertir fuerte este verano y no querían equivocarse. Fantasmada de Manuel. No entre los mejores clubes del mundo. No. Conversaciones por ser el mejor club del mundo. De aquí a 4 años. David, vas un poco a contrarreloj ya, ¿eh? Sí.
En este punto, muchachos, es importante, yo sé que para algunos puede ser un poco aburrido, pero muchas veces en el fútbol actual, por desgracia, con tantos clubes Estado y tantos fondos de inversión, tenemos que echar un vistazo también a aspectos geopolíticos para entender qué sucede en algunos clubes. Y el Newcastle, por supuesto, es uno de ellos. Ya hemos comentado que el Newcastle es propiedad del Fondo Soberano Saudí, ¿de acuerdo? Es un fondo de inversión público de Arabia Saudí, que ya lo sabéis, está gobernado por el príncipe heredero Mohammed bin Salman. El PIF no está atravesando por su mejor momento. Es un enorme fondo de inversión público que invierte en muchísimas cosas, pero no está pasando por un buen momento. Según un artículo reciente del New York Times de noviembre, el fondo público de inversión, donde ya sabéis que el gobernador es Yasir Al-Rumayyan, se está quedando sin fondos para realizar nuevas inversiones. El motivo es que Mohammed bin Salman y sus acólitos se han gastado mucho dinero en proyectos que están en dificultades financieras. Por cierto, una cosa graciosa que leí en este artículo del New York Times, que no sé si tú sabías, Chozas, es que Yasir Al-Rumayyan está en una cruzada para que no llamemos PIF al PIF. Según ¿Cómo él, tenemos que llamar PIF al PIF? PIF. ¿Perdón? PIF. No es el PIF. ¿Esto es de verdad? Sí, 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 te lo juro. O sea, él insiste siempre, no, perdona, no se llama PIF, es PIF. Con lo cual, desde aquí, Yasir, te queremos mandar un mensaje. A partir de ahora y para siempre, para nosotros va a ser el PIF. El PIF, efectivamente. Ya está. Puedo entender que esto... Jesús, ¿tú le vas a llamar PIF o PIF? PIF. Pues, por supuesto. Puedo entender que esto vaya para intentar distanciarse un poco del PUF. O del POF. No, del PUF de Paloma Urban Fashion. Como comprenderás. ¿Qué es eso? ¿No sabes lo que es Paloma Urban Fashion? Joder, sí, hombre, sí. Juan tiene No, gancho. no, hombre, no. Juan tiene gancho, PUF, Paloma Urban Fashion. Paloma Urban Fashion. Es de Aquí No Hay Quien Viva. Es de Aquí Ni No Hay idea. Quien Viva. Paloma Urban Fashion. Ni idea. Su nueva marca. Bueno, el PUF, al final. No quiere que le llamen PIF para no confundirlo, pues eso. Con el PUF. Ni con el POF, ni con el PAF. Esto también podría ser grave. Patapaf. Imagínate. Total, que a partir de ahora, ya lo sabéis, siempre que os refiráis al PIF, tenéis que llamarle PIF, ¿vale? Y así estaremos entre todos fastidiando a Yasir. Bueno, Mohammed bin Salman y el reino de Arabia Saudí han sido quizá demasiado ambiciosos con sus planes de expansión. Para empezar, tenemos el ejemplo de Neom, una ciudad utópica que supuestamente va a albergar partidos del Mundial de 2034. Este es el estadio, Chozas, este es el estadio. Es una ciudad lineal. Ya hemos hablado de esto en la media inglesa. Es una ciudad lineal, ¿no? Como la de Madrid. Exacto, sí, como un poco más lujosa supuestamente. Ahí lo veis, es como una línea. De hecho, esto se llama The Line. No han sido súper innovadores. Sí, es verdad que... Y veis, este es el estadio. ¿Pero es de Line o es de L-I-N-E? No, esto es de Line. Esto es de Line. Vale. No, es que Yasir no, claro. Yasir elige lo que tal. Veis que abajo hay un barco con una especie de crucero que entra. Bueno, porque según los planes había una entrada gigantesca de la altura del Shard de Londres. Sí, por la que iban a pasar los cruceros. Bueno. ¿En dirección a dónde? ¿En dirección a dónde? Si al otro lado está el desierto, ¿no? Ya, ¿en dirección a dónde? Buena pregunta. Bueno, ahí lo veis entrando. He buscado otra foto para que se viera y lo veis el crucero entrando. Un momento, ¿dónde? Está ahí al fondo, ¿no lo ves el crucero que está entrando por el agua? Esto es una barra basada. Ya. Esto es Avatar. Efectivamente, entre las locuras, y espera que hay más, entre las locuras planificadas para esta ciudad había un resort de esquí. Lo típico que tú necesitas en el desierto. Tú te vas en medio del desierto y dices, hombre, pues a mí ahora me apetece bajarme una verde, una azul, una roja. Entre irme a Andorra o irme Efectivamente, a The Line. Pues ya lo tienes. También había playas de mármol, porque en todo esto había también como una enorme... así a lo largo de The Line había como un agua, una especie de playa, entonces había mármol, entonces tú te podías bañar ahí. Bueno, mira, esto sí que lo compro. Esto lo compras, ¿no? Odio la puta arena. ¿Y dónde? Joder, macho. ¿Sabes que hay mucha gente así? Yo no, pero hay mucha gente así. Hombre, no, toda persona de bien odia la arena. No, es verdad que... Se te queda luego en la rejilla del... ¿La rejilla? Sí, hombre, la rejilla del bañador. Ya sé dónde vas. En la rajilla también. En la rajilla también. En la rajilla a ver, una también. cosa, hay arenas y arenas. Es verdad que hay una arena que eso no se desengancha, parece que esté con superglue. O sea, llegas a casa y tienes arena pegada al pie que dices, un momento, si estoy raspando con una... ¿Sabes la raspa esta de las vitrocerámicas? Sí. Estás ahí raspando que te estás quedando sin huella dactilar. El verano pasado rompí 3. Y claro, y ya no consigues. Y dices, ¿qué pasa con esta arena? Pero bueno, la arena normal, arena blanca, cristalina, eso... Maravilloso, estupendo. Ese calorcito en los pies. Prefiero el mármol. También es verdad. Más caliente. Pues nada, te tienes que ir a Neom. Y se supone que buena parte de la mano de obra iban a ser robots. Tú ibas a The Line
estabas tú tranquilamente en tu mármol, mojándote los pies, y decías... El café me lo iba a traer un robot. Sí. Esto ya lo hacen, ¿eh? Decías, jefe, un café o un banana split, porque estás ahí a todo lujo, como si fuera la playa. Bueno, claro, esto es un verdad. banana split, y entonces aparecía un Una robot. caipiriña. Una caipiriña. Aparecía ahí un robot y te traía el tal. Que sepas que tú te estás viendo ahí, te estás proyectando y dices, qué fantástico. Bueno, pues nada, se ha ido todo a tomar por saco. Vaya por La Dios. construcción se detuvo hace 3 meses después de haber gastado ya 50.000 millones de dólares. ¿Y se ha detenido? Sí, porque se han dado cuenta, esto os lo digo totalmente en serio, lo he leído en el Financial Times. Se han dado cuenta que no es posible. ¿Y dónde están esos 50.000 millones? Ah, no, ya se han gastado. ¿Pero en qué? Bueno, pues han empezado a edificar, ya han empezado a hacerlo. ¿Y se ha quedado la mitad? Hombre, sí, porque se han dado cuenta que la entrada del Shark con el crucero, que esto no... ¿Pero ¿y el crucero ahora dónde va? No sé, pero en medio del desierto no. Pero, o sea, vale, y la pista de esquí no tiene nieve. No va a haber pista de esquí. Entonces, lo que van a hacer... Nada, olvídate de los robots. Olvidaros de todo. Entonces van a hacer un downgrade a la bestia y nada, van a hacer como Lusail en Qatar, que hoy en día pues ya es como una... En fin, ya no hay nada. Van a hacer un downgrade a lo bestia. Ciudad Pues fantasma. se han dado cuenta, que si me preguntas a mí, 50.000 millones de dólares tarde, se han dado cuenta que esto era inviable. Es verdad, ¿eh? Se han dado cuenta que era inviable. 50.000 millones de 50.000 dólares. millones, sí. De hecho, el canal de YouTube, me he metido en el tienen un canal de YouTube. Vale. Neon tiene canal de YouTube. Hace 3 meses que no publican nada. Hombre, claro. Ya. Made to change. Quiero decir, Ya. también te digo, precisamente el vídeo es lo que menos cuesta. Sí, Grabar el vídeo, no sé, da explicaciones. por eso imagínate ya el nivel de ruina que ya han dejado de publicar vídeos. Increíble, Estaban ¿eh? a tope publicando vídeos, pero publicaban 7, 8 al mes. ¿Pero de qué? Esto es como No, los que seguían las obras del pues Bernabéu, mira, ¿no? Era sí, exacto. algo Neon Talks. Neon Talks, sí. es que es increíble. No me he detenido mucho porque la verdad el contenido no me interesaba Sí, mucho. la verdad que... No, la verdad no. Me interesaban más los 50.000 millones Efectivamente, de ¿qué dólares, se hizo de ellos? Bueno, Neom es un ejemplo extremo, pero hay muchos otros. Invirtieron, atención a esto te va a hacer gracia también, entre las muchas inversiones, bueno, ya sabéis que hace poco invirtieron en Electronic Arts. Sí. Compraron Electronic Arts y muchas más cosas. Son accionistas de Uber, o sea, muchos de los negocios occidentales que se usan, Ahora tienen el en capital realidad saudí. tienen capital saudí. Pero también hacen inversiones mucho más arriesgadas. Invirtieron, por ejemplo, en una cadena de cafés que tiene de momento una tienda. Dices, hombre, como cadena, yo no sé si le puedes llamar cadena a tener una tienda. La verdad que no. Yo creo que no. El propio concepto de De cadena, excluye. Claro, que pero solo una tengas cadena tienda. vas uniendo eslabones. Claro. Aquí hay un eslabón. Exacto, Esto entonces no no es es una cadena. cadena. También invirtieron en una compañía de cruceros que tiene un barco, quizás era el de la foto. Es una compañía de cruceros. Pero vale, pero tiene o un sea, barco. no, pero es que, vamos a ver. Es que no hay dinero. Vamos a ver. Es que un barco cuesta mucho. Claro, pero es lo que que no hay no puedes dinero para es otro barco. decir, cadena, Les ha dado- una tienda, compañía, un barco. No puedes. O sea, los propios conceptos... O sea, claro, PIF sí que tiene que ser PIF porque si no me mosqueo. Ahora, utilizar el lenguaje bien, no. Compañía. Entiendo tu argumento, pero tengo algo mejor todavía. Tengo algo mejor todavía. Porque también invirtieron en una startup de vehículos eléctricos que no ha entregado un coche en 3 años. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Es decir, si a ti te parece que no puede ser una cadena con uno, ¿qué te parece una compañía de coches que no tiene coches? Una startup Ya. que no ha start. No. Jamás ha start. Ni up ni down. O sea, Dijeron, oye, perdona, mi coche. ¿Qué coche? ¿Qué coche? esto es una startup. Perdone un segundo, que es que estamos abriendo cafeterías ahora y nos pilla mal. Claro. Y estamos comprando también un segundo barco y ahora no estamos para coches eléctricos. No te lo vas a creer. En mi cafetería se acabó el café, el maquinista de mi único barco se puso en huelga porque no tenía café y se iba a sobar, y ese barco era el que tenía que traer tu puto coche de mierda. Vosotros diréis, sí, pero Ya está. Arabia Saudí, el PIF se ha quedado con poco dinero, pero pueden inyectar más dinero en el PIF porque tienen grandes reservas de petróleo. Sí, tienen grandes reservas de petróleo, pero tampoco las pueden usar mucho. Su capacidad para extraer está muy restringida por acuerdos geopolíticos para controlar la oferta. Ya sabéis que existe la OPEP y que para modular los precios del petróleo, los grandes países productores de petróleo se ponen de acuerdo entre ellos. Porque si de repente llevan mucho petróleo al mercado, el precio baja y lo que quieren es mantener los precios altos, con lo cual tampoco pueden meter mucho más petróleo en el mercado. Y la situación actual en el Golfo evidentemente no les ayuda. La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán les está afectando. Irán, estos últimos días, atacó Ras Tanura, que es la mayor refinería de petróleo de Arabia Saudí, con drones. Y Aramco, que es la empresa pública de petróleo de Arabia Saudí, se ha visto obligada a detener las operaciones. Es una planta que cuenta con una capacidad para producir 550.000 barriles diarios. Además, el estrecho de Hormuz
está actualmente parado por Irán, y por sus aguas se transporta alrededor del 20% de la producción mundial de petróleo y de gas. Es decir, Arabia Saudí ahora mismo no está pudiendo producir, pero es que aunque lo pudiera producir, tampoco lo podría sacar, con lo cual tienen muchas reservas de petróleo, pero no las pueden utilizar. Como diría que estoy en una situación de la hostia. De la hostia. Problemas. Situación rara. O sea, si lo quieres definir una palabra, problemas. Sí, problemas. Esta situación del PIB, por supuesto, y de Arabia Saudí puede estar teniendo un impacto sobre el Newcastle, que se ha convertido en la última de sus preocupaciones, básicamente, con tal y como está el percal. Hombre, pues, con el tema de la cafetería. El equipo, hombre, claro. Yasir Al-Rumayyan, ¿a qué Mira, está? ¿A qué está? ¿Al Newcastle o a la cafetería? Estos solo tienen un club encima. Claro, y solo un club. Y que además va mal. Un club, una cafetería, bueno, un barco y cero coches. Esto es así, eso es así. Eso es así. Ya sabéis que Yasir Al-Rumayyan, lo hemos comentado antes, es evidentemente el presidente del Newcastle y también el gobernador del PIF, que no del PIF, recordadlo, el PIF. Ahí le tenéis a Yasir Al-Rumayyan. ¿Ahora le ha gustado la transición esta? Sí, le ha gustado la transición. Ahí le tenéis a Yasir Al-Rumayyan, es el de la derecha, para evitar confusiones. El que lleva el pantalón a la altura del sobaco es Donald Trump, que es el que lleva una gorra de Make America Great Again. ¿Se está fumando un piti clean? ¿O qué es eso? No, es el tea. Es el tea. Ah, vale. El tea que no es el té. Carajo. Es lo que plantas en la hierba para poner la pelotita encima vale. y luego golpear. Joder, qué bien le quedaba el piti clean ahí, ¿eh? Ahí están. Tiene una pose de estar fumando Yasir y Donny, que están ahí pues sí, jugando. TRUMP. Es verdad. Claro. O sea, ¿te imaginas que Yasir Al-Rumayyan hace esto con todo el mundo? Le dice, hey, how are you? TRUMP. Y el otro, ¿qué le pasa a este hombre que es tonto? ¿Te apetece una partidita de GOLF? ¿Sabes de dónde viene lo de golf? De golfo. Esto es una broma que se hace entre practicantes de golf. No es así. Gentlemen only, ladies forbidden. Ahí está. Porque dicen que el golf es de los pocos deportes donde puedes estar 5 horas alejado de tu esposa sin que te moleste. Dicen, no lo digo yo, ¿eh? Broma casposa, ¿eh? Sí, broma casposa. Esta es una cosa que se solía decir en círculos golfísticos un poco machistas. Ya está. Muy bien, hemos visto a Donald Trump con Yasir jugar al golf. Yasir Al-Rumayyan, no le vamos a llamar PIF, le vamos a llamar PIF, pero sí que te voy a dar un consejo. Si vas a jugar a golf con Donald Trump, vete con cuidado. Vamos a ver un vídeo, esto no lo sabes tú. Atención, este es Donald Trump en el carrito. Atención a su caddy. Bueno, Atención. ¿los va a atropellar? ¡Ay! No. ¿No has visto lo que ha pasado? No. Atención. La pelota. Donald Trump. Claro, tú no eres de golf, ¿no? No. Vale, yo te explico. Hace trampa. Paz. Efectivamente. Donald Trump debió golpear y le pegó muy mal. No me lo puedo creer. Claro. Le golpeó muy mal y se fue al RAF y su bola se fue a tomar por saco. ¿Qué hace el caddy? Disimuladamente dice... Hombre, anda, mira, Donald, si estabas aquí, no he visto tu bola, estás aquí, perfecto, puedes jugar desde aquí. Hombre, agáchate, atate el zapatito, yo qué sé, esto de agachadita para tirarme un peo y se me suelta... Lo que pasa es que lo hace en cada hoyo y en cada golpe, ¿sabes? Al final, ya tanto atarse el cordón, porque hace trampas continuamente Donald Trump. Bueno, al final su nombre. Sí, al final el nombre ya lo tiene. Y esto me viene bien para explicar que otra de las cosas que ha hecho Arabia Saudí es crear circuitos paralelos de algunos deportes, como por ejemplo el golf, porque es una de las grandes pasiones de Yasir Al-Rumayyan. Entonces dijo, Se llevaron a John Ram. Sí, por ejemplo, el Live Golf, que es un circuito que compite con la PGA. La PGA con el circuito europeo, pero sobre todo con la PGA porque es donde se ha llevado a los mejores golfistas del mundo, algunos de ellos, porque muchos ya están volviendo, porque estaban pagando mucho dinero a los golfistas. Y ahora ya, claro. Y ahora no hay tanto dinero. Entonces, algunos golfistos están diciendo a la PGA, oye, ¿puedo volver? Y la PGA les dice, pues ahora no lo sé. Fíjate, claro, ahora... Esto es verdad que... Ahora, haberlo pensado antes, ¿no? Claro, ahora úntate en pasta. Haberlo pensado antes de coger la pasta del PIF. Vete a The Line y le echas una pensadita. Exacto. Eso sí, no vayas en barco, pues lo ayuno. No. Muy bien, muchachos, esta es la situación del Newcastle. Hemos tratado de analizar lo que ha pasado, qué les está frenando, qué les puede deparar el futuro. La verdad es que el futuro no tiene especial buena pinta, la verdad. No tiene especial buena pinta. Vamos a ver si consiguen reconducir la situación, si consiguen aumentar la inversión en el club, acertar en la parcela deportiva, pero lo cierto es que, no estarás de acuerdo conmigo, tiene
parece realmente muy difícil que puedan romper ese orden establecido que comentábamos y colarse entre ese grupo de grandes clubes. Por lo menos a corto plazo, sí. Igual de aquí a 10-15 años, si siguen... Esto va a tener que ser un crecimiento muy progresivo, moderado, porque las reglas son las reglas y desde que hay, pues hay que cumplirlas. Esto es así. Entonces, pues va a tener que ser muy progresivo, pero pues igual dentro de 10 años sí que estamos hablando de un pues, nuevo Big Six, porque se haya caído alguien o hay un Big Eight de verdad porque han llegado estos, pero... Bueno, en todo caso tendrán que clasificar para la Champions League y para el Mundial de Clubes todos esos años para tratar de ir aumentando los ingresos. Dejadnos en comentarios qué os parece la situación del Newcastle y si creéis que en un medio largo plazo, 5 o 10 años, serán capaces de colarse entre ese grupo de la élite inglesa.